Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema de transformaciones lineales. El ejercicio nos dice, dada la siguiente transformación que está definida en R4 hasta R3, ¿no? Tal que, aquí nos muestra la regla de correspondencia, ¿no? Muy bien, probar que la transformación función o aplicación es una transformación lineal. Muy bien, para resolver el ejercicio, nosotros tenemos que hacer cumplir dos condiciones, ¿no? La primera condición es la de linealidad. La segunda condición es la de homogeneidad. En caso de que alguna de las dos condiciones no se cumpla, pues la expresión no sería una transformación lineal. Bien, continuando con el ejercicio, vamos a verificar si la transformación cumple con la condición de linealidad o superposición. Ok, como primer paso necesitamos dos vectores que pertenecen al dominio de la transformación. Muy bien, recordando, el dominio de la transformación está en R4, ¿no? Recordando también, el codominio rango imagen de la transformación está en el espacio vectorial de R3. Muy bien, entonces anotando nuestros dos vectores, ya que acá la condición nos los pide, tendremos un vector u, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior. Este vector u tiene cuatro componentes, ¿no? Vamos a tener u1, u2, u3, u4, ¿no? Cuatro componentes, ¿por qué? Porque estamos siendo de R4 hacia R3, ¿no? Nuestro dominio es R4. Bien, vamos a tener también un vector b, ¿no? Un vector b, que igual tendrá cuatro componentes. B1, B2, B3, B4. ¡Listo! La condición nos pide que los sumemos, ¿no? Debemos sumar ambos vectores, sumando u más b. Muy bien, estamos haciendo la suma. Vamos a expresar esos vectores mediante sus componentes. U1, U2, U3, U4. Listo, ahí tenemos al vector U. Ahora anotamos al vector B. B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Nosotros sabemos que para sumar dos vectores, esto se hace componente a componente. Muy bien, entonces la suma de vectores, ¿no? Vamos a tener acá primeros componentes, ¿no? Primeros componentes. 1 más B1. Listo. Segundos componentes. U2 más B2. Listo. Terceros componentes. U3 más B3. Y cuartos componentes. U4 más B4. Bien, ya hemos realizado la suma de estos dos vectores. Ahora podemos aplicar lo que es la transformación, ¿no? La aplicación o la función. Bien, entonces tendremos que la transformación, ¿no?, de la suma de los vectores será igual acá a su nivel de componentes. Muy bien, una vez que hemos aplicado la transformación a nuestra suma de vectores, vamos a hacer ahora uso de nuestra regla de correspondencia. Observamos que acá nosotros tenemos cuatro componentes porque estamos trabajando en el espacio vectorial R4 y nosotros al sumar nuestros vectores también tenemos esos cuatro componentes. Entonces, donde nosotros veamos X, tenemos que reemplazar por U1 más B1. Donde nosotros veamos Y, tenemos que reemplazar U2 más B2. Donde nosotros veamos Z, tenemos que reemplazar U3 más B3. Y donde nosotros veamos W, tenemos que reemplazar por U4 más B4. Aplicando la regla de correspondencia, entonces tendremos que la transformación de U1 más B1, U2 más
B2, U3 más B3, U4 más B4 será igual, ¿no? Aquí tenemos una X, y si tenemos X tenemos que reemplazar por 1 más B1, ¿no? X significa que es la primer componente. Bien, entonces vamos a tener U1 más B1, listo, menos, tenemos Y significa que estamos en la segunda componente. Para nuestro caso será U2 más B2. U2 más B2. Listo, más 2 veces Z. Z significa nuestra tercer componente. Para nuestro caso será U3 más B3. Listo, más 3W, ¿no? 3 veces W es la cuarta componente. Para nuestro caso es U4 más B4. U4 más B4. Muy bien, voy a poner aquí la coma. No tengo mucho espacio, voy a continuar aquí abajo. Seguimos Y, ¿no? Ahí tenemos Y, eso significa nuestra segunda componente. En nuestro caso es U2 más B2. Listo. Más 4Z, ¿no? Más 4 veces la tercer componente. En nuestro caso, Z o la tercer componente es U3 más B3. U3 más B3. Listo, más 3W. Muy bien. 3W para nosotros es la cuarta componente, que sería U4 más B4. Listo. Aquí ponemos una coma. Ahora, X, ¿no? X es la primer componente. En nuestro caso es U1 más B1. Listo. Más 6 veces Z. Z es la tercer componente, que sería U3 más B3. Listo. Más 6 veces W, ¿no? W es la cuarta componente, que sería U4 más B4. Muy bien. Vamos a diferenciar entonces estas comitas para que no nos perdamos. Bien, haciendo unas operaciones dentro de los componentes, ¿no? Vamos a tener 1 menos U2 más 2 U3 más 3 U4 más B1 menos B2 más 2 B3 más 3 B4, coma, ya trabajamos en la primera componente, vamos a la segunda componente. Tendríamos U2 más 4 U3 más 3 U4 más B2 más 4 B3 más 3 B4, coma, y tendríamos 1 más 6 U3 más 6 U4 más B1 más 6 B3 más 6 B4. Listo. Vamos a diferenciar acá las comas que separan los componentes. Bien, hasta acá vamos a dejar esta expresión, ¿no? Sabiendo que hemos desarrollado esta primera parte. Nos faltaría esta segunda parte. Ya realizamos esta expresión que está en el lado izquierdo de la igualdad. Ahora nos falta desarrollar o trabajar en el lado derecho de la igualdad. Muy bien. Para eso necesitamos entonces un vector U, ¿no? Un vector U que este tiene 4 componentes, U1, U2, U3, U4. Muy bien, le aplicamos la transformación, ¿no? Entonces vamos a tener que la transformación del vector U será igual a la transformación, ¿no? Desglosado en sus componentes, U1, U2, U3 y U4. Muy bien, necesitamos ahora utilizar nuestra regla de correspondencia.
¿no? Aquí tenemos nuestros componentes ya desglosados, ¿no? 4 componentes, al igual que tenemos en nuestra regla de correspondencia, 4 componentes, ¿no? Ya saben, X primer componente, Y segunda componente, Z tercer componente, W cuarta componente, ¿ok? Esto entonces va a ser igual a X menos Y, ¿no? Primer componente menos segunda componente. Vamos a tener entonces U1 menos U2 para nuestro caso, para nuestra transformación en el vector U, más 2 veces Z, ¿no? 2 veces Z es el tercer componente, entonces nos toca U3, más 3 veces W, ¿no? 3 veces W es la cuarta componente, en nuestro caso será U4, coma. Y más 4Z, ¿no? Y es segundo componente, entonces tenemos U2 más 4U3, ¿no? Más 3 veces W, W es la cuarta componente, entonces tendremos U4. Acá tenemos primer componente, lo que vamos a tener U1 más 6 veces Z. Z es la tercer componente, para nuestro caso va a ser U3. U3 más 6 veces W. W la cuarta componente para nuestro caso va a ser U4. Listo, ya tenemos entonces la transformación del vector U. Muy bien, hacemos lo mismo para el vector B. Vamos a tener un vector B que tiene 4 componentes, B1, B2, B3 y B4. Aplicamos la transformación, ¿no? La transformación del vector B va a ser igual a la transformación a nivel de componentes, B1, B2, B3, B4. Listo. Reescribimos acá. Aplicamos la regla de correspondencia. Entonces vamos a tener X menos Y, que va a ser B1 menos B2, más 2 veces B3, más 3 veces B4, coma, Y más 4Z. Y es la segunda componente, entonces vamos a tener B2 más 4B3, ¿no? Z, que es la cuarta componente, más 3 la cuarta componente, 3 veces la cuarta componente. En nuestro caso sería 3B4, coma. X, que es la primer componente, B1 más 6Z. Z es la tercer componente, B3 más 6W. Entonces, 6 por la cuarta componente. ¡Listo! Ya tenemos, ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es sumarlos. Muy bien. Entonces, aplicando la suma, la transformada del vector U más la transformación del vector B será igual, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está nuestra transformación de U, que es esto. Aquí está nuestra transformación de B, que es todo esto. Lo vamos a copiar entonces. 1 menos U2 más 2 U3 más 3 U4, coma, U2 más 4 U3 más 3 U4, coma, 1 más 6 U3 más 6 U4. Bien, acá tenemos la transformación del vector U. Listo, una vez copiado eso, tenemos que sumarle entonces más, ¿no? Lo vamos a anotar acá. La transformación del vector B, que va a ser B1 menos B2 más 2B3 más 3B4, coma, B2 más 4B3 más 3B4, coma, B1 más 6B3 más 6B4. Listo, ya lo hemos anotado, ya lo hemos anotado. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar componente a componente, ¿no? Ya está. Del vector U, primer componente, segunda componente, tercera componente. Del vector B,
primer componente, segunda componente, tercer componente. Bien, entonces, sumando, vamos a tener U1 menos U2 más 2U3 más 3U4. Ya hemos anotado esta parte, la primer componente del vector U. Sumamos más la primer componente de la transformación del vector B. B1 menos B2 más 2B3 más 3B4. Coma, ¿no? Ya está. Ya hemos sumado las primeras componentes. Ahora sumamos las segundas componentes, ¿no? Las segundas componentes. Lo voy a anotar acá. U2 más 4U3 más 3U4. Bien, ya está eso. Más, vamos acá, B2 más 4B3 más 3B4. Listo, coma. Ahora nos vamos a las terceras componentes, ¿no? Vuelvo a repetir. La suma de dos vectores se hace a nivel de componentes, ¿lo ven? Bien, entonces vamos a tener U1 más 6U3 más 6U4. Ya está, ya anotamos esa parte. Aplicamos el signo más. Tenemos que anotar esa parte. B1 más 6B3 más 6B4. Listo, ya hemos realizado la suma. Bien, vamos a comparar con el resultado que hemos obtenido al desarrollar la primera parte de la expresión. Al desarrollar esto. Ok, ¿dónde está entonces? Acá está esa parte, ¿no?, que habíamos trabajado al principio. Bien, esa parte la vamos a copiar y la vamos a comparar con lo que hemos obtenido trabajando en el lado derecho de la igualdad. Ok. Muy bien, si comparamos, ¿no? Esto es lo que acabamos nosotros de copiar. Esto es lo que copiamos. ¿Ve? Eso es lo que copiamos. Si comparamos, ¿qué podemos observar? A ver, ¿dónde está? Primer componente acá, ¿no? Este es el primer componente que nos dio como resultado de trabajar esa expresión. Tenemos U1 menos U2 más 2U3 más 3U4. Más B1 menos B2 más 2B3 más 3B4. Muy bien. Cumple el primer componente. Bien, vamos con el segundo componente. Vamos a tener entonces U2 más 4U3 más 3U4, B2 más 4B3 más 3B4. U2 más 4U3 más 3U4 más B2 más 4B3 más 3B4. También cumple, ¿no? Cumple la segunda componente. Bien, vamos con el tercero. U1 más 6U3 más 6U4 más B1 más 6B3 más 6B4. Ya está, ¿no? U1 más 6U3 más 6B4 más B1 más 6B3 más 6B4. Entonces las expresiones son iguales, ¿no? Verifica la condición de superposición o linealidad. Verifica, hemos comprobado. Continuando con el ejercicio, ahora necesitamos verificar la condición de homogeneidad. Para eso necesitamos un vector U y un escalar, ¿no? Un escalar que multiplica a un vector. Aquí está esa parte. Muy bien, entonces esto será igual al escalar. Y U lo tenemos que expresar en sus componentes. U1, U2, U3 y U4. Nosotros sabemos que el escalar afecta a cada uno de los componentes de un vector.
Entonces, esto será igual a alfa por 1, alfa por U2, alfa por U3, alfa por U4. Ok, aplicando ahora la transformación, vamos a tener que la transformación de un escalar por un vector será igual a la transformación, ¿no? Aquí desglosado en sus componentes. Listo, ahora tenemos que acudir nuevamente a la regla de correspondencia. Tenemos los 4 componentes ya que estamos trabajando en el espacio vectorial L4, ¿no ve? Aquí están esos 4 componentes. Ok, aplicando la regla de correspondencia entonces tendremos primer componente menos segunda componente. Muy bien, nuestra primer componente es alfa por U1 menos alfa por U2 más 2 veces z. Z es la tercer componente, ¿no? Entonces, alfa U3 más 3 veces W. W es la cuarta componente. Alfa U4. Ya está. Listo, aquí tenemos y más z, y más 4z. Bien, y es la segunda componente, ¿no? Entonces, para nuestro caso será alfa por U2 más 4z. 4, z es la tercera componente, para nuestro caso será alfa U3 más 3w. W es la cuarta componente, para nuestro caso será U4. Listo. Bien, después tenemos primer componente que es alfa U1 más 6 veces z. Z es la tercer componente. Alfa U3 para nuestro caso. Y más 6 veces alfa U4, ¿no? 6 veces W que es la cuarta componente. Muy bien, entonces nosotros podemos factorizar el escalar, ¿no? En cada componente. Factorizando alfa nos va a quedar que tenemos 1 menos U2 más 2U3 más 3U4, aquí también factorizo el escalar. Voy a tener U2 más 4U3 más 3U4, factorizo el escalar y voy a tener U1 más 6U3 más 6U4. Bien, nosotros también sabemos que el escalar, ¿no?, que afecta a cada uno de los componentes de un vector puede salir del vector, ¿no? Entonces, sacamos alfa, tendremos U1 menos U2 más 2U3 más 3U4, U2 más 4U3 más 3U4, U1 más 6U3 más 6U4. Ah, pero ¿qué es esta parte, no? Esa expresión es la transformación del vector U. ¿No vean? Si no me creen, esa expresión está más arriba. La vamos a copiar. ¿No? Esto es la transformación del vector U, que coincide con esta expresión. Bien, entonces todo esto había sido la transformación del vector U. Muy bien, por lo que podemos decir que la transformación de un escalar por un vector es igual, ¿no? Aquí está, este escalar, ¿no?, el escalar alfa por la transformación de dicho vector. Entonces cumple también lo que es la condición de homogeneidad, como la transformación cumple
las dos condiciones de linealidad o superposición y la de homogeneidad, la transformación es una transformación lineal. Muy bien amigos, nos vemos en un próximo video.